Gambeteros, bienvenidos al podcast de preferencia de ustedes, Gambeteando. El día de hoy, un episodio especial. Aprovechamos que está un poco frío el tema del fútbol profesional para resolver algo que mucha gente nos pregunta. Aquí tengo a mi lado a Fer Castillejo, ahorita se presentará, ahorita les explicaremos por qué está aquí al lado de mí, pero es porque ustedes seguido nos preguntan cosas de que, hey, Gambetta, yo quiero ser futbolista profesional, hey, Gambetta, ¿cómo le hago para llegar? Hey, Gambetta, llévenme a la academia, hey, Gambetta, me explico, siento que es algo que comúnmente nos preguntan y que yo no les voy a contestar porque yo no soy especialista en eso, estudié para editor técnico, pero pues hasta ahí, pero acá tenemos un señor que sí es especialista en todos estos temas. Fer Castillejo, ¿cómo estás? Encantado, mi querido Figurón TV. Y no me quiero equivocar, podría primero presentarte y decir, mira que Fer hizo esto, pero para no equivocarme, Fer, platicas un poquito qué estudiaste, a qué te dedicas, dónde has trabajado. Es una pregunta compleja porque cuando comparto mis estudios son bastantes. Entonces la gente dice, ¿a poco sí? No, pues es que de verdad, o sea, yo empecé muy joven a estudiar a raíz de ciertos vacíos o crisis existenciales que yo tuve. Yo empecé estudiando Sports Management, Administración Deportiva en Estados Unidos. Después de ello, estudio Psicología aquí en Guadalajara. Después de eso, porque no me quisieron dar mi licenciatura, tuve que estudiar mi maestría en Psicología del Deporte. Y aunado a eso, estudié muchas especializaciones, ¿no? Desde el tema del coaching, el tema de programación neurolingüística, inteligencia emocional, etc., etc., para no ahondar más. Inclusive hasta estudié hipnosis. Entonces, pues bueno, entre ellos también marketing deportivo, etc., etc., ¿no? Tengo como 10 o 12 especializaciones, si no me equivoco. 4 libros escritos, voy por un quinto y mi último definitivamente. Y pues bueno, eso es de la parte de mis estudios. Tengo más de 500 libros leídos, me encanta el tema de la lectura. ¿Cuál fue más la pregunta? ¿Ahorita qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, ahorita sepan, yo sí sé. La parte del emprendimiento ya es lo mío. ¿Emprendimiento sobre qué? Yo tengo el tema de mis entrenamientos de fútbol, específicamente en desarrollo técnico. Doy también consulta de psicología, específicamente ya el tema de psicología deportiva. Ya no la parte clínica. Para mí fue muy pesado la parte clínica. Y pues bueno, también tengo la parte de redes sociales, lo que es Facebook, lo que es YouTube, lo que es pues creación de contenido para las marcas. Tú lo sabes perfectamente. Y pues eso entre otras cuestiones. Pues Fer le está metiendo tantita humildad también porque le ha tocado trabajar con equipos de primera división. Trabajaste con Pumas y trabajaste con Necaxa, si no me equivoco. Trabajé en Pumas en primera división con el cuerpo técnico de Rafa Puente. Después me integré a lo que fue el departamento de psicología del club Necaxa. Ahí fui jefe del departamento de psicología. Bueno, también previo a eso, fui parte del cuerpo técnico de Marcelo Michel en Zacatepec. Ahí también como parte de la parte psicológica. Y bueno, después ya me integré a la parte de liguillas de, por ejemplo, segunda división con La Piedad, con lo que fue el cuerpo técnico de Jair Real. ¿Y qué otros equipos estuve? Y ya. Y bueno, y te ha tocado entrenar a jugadores de primera división como... Desarrollo técnico. Como Chalá, como con el Pollo trabajaste, con Molina, te vi que trabajaste también. De primera división he trabajado con más de 50, tanto en la parte femenil como en la parte varonil. Femenil, ahorita se me viene a la mente Charlín Corral, Nicole Pérez, la de Licha Cervantes, Tatiana Flores, Nailea Vidrio, ¿quién más de primera división? No me acuerdo, son muchos nombres. Si a ustedes les interesa tantito saber cómo funciona el mundo de primera división, el fútbol profesional detrás de las cámaras y todo eso, si a usted le interesa pues, ser futbolista o que alguien que conoce lo que sea, o saber cómo funciona toda esta parte, quédense porque hoy se va a poner bastante bien conocer de esto. Fer, lo que sea, es un tipo que no tiene pelos en la lengua, lo va a decir todo como es, no se guarda nada y esa transparencia es bastante sabrosa de escuchar. Entonces, bueno, pues gambeteros, bienvenidos al podcast más auténtico del mundo del fútbol. Ser únicos es nuestra meta, inspirados por nuestro colaborador Jack Daniels, bebida de graduación. Nadie se ve como Jack Daniels y nadie habla de fútbol como nosotros. Es un match perfecto y vamos a arrancar con Gambeteando. Pues bueno, primero que nada, Fer también juega bastante bien fútbol y tú ibas a ser, o sea, intentaste ser futbolista, en el camino ya decidiste que no. Platícanos un poquito de eso, o sea, ¿qué fue lo que hizo que ya sabes que mejor no voy a ser futbolista? Fíjate que la respuesta la he ido modificando con el paso del tiempo, cuando he adquirido como más conciencia, más madurez, y me doy cuenta que yo dejé el tema del fútbol por un tema de que no era mi propósito de vida, ser futbolista, sino trabajar para el fútbol. Okay. Ahorita lo veo así, con el paso del tiempo, ¿no? Obviamente fue una transición muy difícil de ver al principio. Cuando uno deja el fútbol, sufre un duelo muy difícil de asimilar. El duelo, la palabra psicológica como tal, duelo, cierre de ciclos. Y uno decía,
caray, o sea, ¿por qué dejé el fútbol profesional cuando realmente era muy bueno? Me doy cuenta que cuando estaba dentro del campo de fútbol, decía, algo no me está llenando como tal, ¿no? Además, yo venía de Estados Unidos de estudiar la parte de Sports Management y el convivio ya, Chuy, la gente no me lo va a entender si no lo ha vivido. Cuando tú compartes lo que es el sistema universitario colegial en Estados Unidos, estás conviviendo con puros atletas, llámese fútbol americano, básquetbol, track and field, voleibol, etc., ¿no? Y cuando ves que ya el tema de ser un atleta y después compaginarlo con un deporte en específico es la ley, no es soy futbolista y después me paso a la parte atlética, no, eres un atleta y después te das al fútbol. Entonces, cuando tú convivías con esa parte, desde la alimentación, los cuidados personales, el tema de los entrenamientos, decías, wow, ¿qué es esto tan intenso? Y es una competencia entre todos los deportes. Volteas a tu izquierda y ves los de... Voltea a mi izquierda y voltea a la derecha. Volteas a la izquierda y ves tipos que están cargando bench press, sentadillas, estiramientos, las de gimnasia, una locura, los de básquetbol, los saltos en plataforma. Decías, wow. Yo después de ello llego a probarme a Toluca, a la segunda división, en ese tiempo cuando era obligatorio tener una segunda división. Toluca no tenía equipo de segunda división. Entonces era muy fácil estar en segunda división porque no había. Entonces yo llego y decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? La cultura, la idiosincrasia, el profesionalismo, la excelencia deportiva con la cual se vive aquí en México el fútbol. Yo decía, yo estaba mal, o sea, decía, no puedo creer que yo venga de esto y aterrice a esto. Comparé y tristemente la narrativa que yo me conté en ese momento no fue la correcta. Mi madurez me traicionó. Entonces, ¿eso qué hizo? Que yo viera blanco donde era negro, o era... Lo vi mal. Entonces me sentí muy frustrado, muy impotente, muy mal. Y eso fue una de las partes que me dije a mí mismo, el fútbol no es esto. Después de ello, o sea, pasaron mes y medio, casi 2 años, año y medio, 2 años de una crisis existencial, de vacíos, de carencias que yo tuve que contrarrestar estudiando psicología. Y ahí me fui autodescubriendo, autoconociendo y asimilando por qué tomé ciertas decisiones. Y ya después de ello, obviamente en el proceso, pues vas lidiando con estos procesos, ¿no? Okay. Y cuando llegaste dijiste que, o sea, que viste que era un poquito todo un caos. Y también tú, que creo que has estado ya en varios procesos, equipos, diferentes lugares. Y creo que es algo que es muy conocido, que sí falta cierta profesionalización al fútbol mexicano. Sobre todo en etapas inferiores o etapas de juveniles, infantiles y de divisiones inferiores que no son primera división. Pues, pero tú que lo has vivido ahí, ¿qué crees que es lo que más te ha sorprendido de ver que no se haga bien en estos procesos? Son muchas cuestiones, Chuy. O sea, definitivamente yo creo que el futbolista vive del fútbol y no vive para el fútbol. Okay. Ojo, vive del fútbol. Lo usan como plataforma, como herramienta para subsistir. Y es válido, es un trabajo como el tuyo, como el mío, etc. Pero vivir para el fútbol es realmente entregarte en cuerpo, alma y corazón a la profesión. Por eso vemos Cristiano Ronaldo que no tienen necesidad económica de seguir haciendo ese nivel de compromiso y lo siguen haciendo. Porque viven para el fútbol, viven por propósito, por vocación, la plataforma que es el fútbol. Sí, o sea, ¿no? Cristiano, digamos que si quiere ser tranquilito, hace 5 años pudo haberse retirado. Si quiere ser aún más aventurado, desde que tenía 24 pudo haber dicho, oye, ya sabes qué, ya logré Balón de Oro, ya gané, y sigue llorando por un triunfo, por una derrota. O sea, los toma como algo personal. Entonces, ahí te das cuenta por qué aquí en México, pues dime un futbolista que tú puedas decirme, se nota que vive realmente con pasión cada momento dentro del campo. No, y también fuera de él, la congruencia de vivir de lunes a sábado, vivir para el fútbol es diferente. Y vivirlo sin decir, ¿sabes qué? Es un sacrificio. No, hermano, es mi estilo de vida. Son mis hábitos, güey. O sea, la excelencia es un estilo de vida. Los hábitos es parte de ti. No te pesa, no te quema el tema de decir, es que no voy a tomar esto, o no voy a consumir esto, o me voy a dormir a cierta hora. No te pesa, dices, es parte de mí y bienvenido sea. No más que aquí en México, ¿qué pasa? Vuelves a lo mismo. A ver, el fútbol partiendo de la base que es un deporte de conjunto. 11 dentro del campo, pero en el cuerpo de los jugadores son 24, 25, por no decir 30. Sí. Entonces, compaginar con 25, 30 personas que tengan la misma idiosincrasia o filosofía es muy complejo. Llegas tú y quieres poner estos estándares de excelencia, la gente mediocre, ¿qué te va a decir? Ay, cabrón. ¿Puedo decir groserías? Sí. Te va a decir, ay, cabrón, o sea, güey, bájale, no hay necesidad, deja de engañarte o deja de exhibirnos. Entonces, ese tipo de presiones van generando grilla.
Entonces ya no eres tan bienvenido tan bien recibido, ¿sabes? Entonces yo siempre he ido por esa tangente, por esa línea, y por eso tristemente mucha gente me dice, este es un mamón, o este es un ¿quién se cree? ¿A quién le ha ganado? O sea, no, simplemente a mí me gusta hacer lo que hago el día de hoy con mucha pasión, con mucha vocación para servir, ¿no? O sea, ¿tú crees que entonces que en esos sistemas de repente sí pasa que a quienes intentan hacerlo diferente, pues no, o sea, son rechazados? Y no solamente en el fútbol, en la vida. Sí. Tú sabes perfectamente que el deporte favorito de la gente es la crítica al prójimo. Y criticamos lo que nos hace darnos cuenta en qué estamos careciendo. Porque ese tipo, si es un tipo de excelencia, puntual, comprometido, responsable, disciplinado, ¿por qué me genera tanta angustia, tanta frustración, tanto estrés? Pues ¿por qué? Porque yo no lo soy y no puedo ser como él. Entonces, ese es el tema. Entonces, si tú me preguntas qué tantas variantes hay en el fútbol para que este fútbol mexicano esté tan limitado, tan carente, yo creo que esa es la primera. Entre otras cuestiones que también son muy importantes, ¿no? Justo hablando ahorita de tanto talento y eso, o sea, yo tengo justo la pregunta, a ver, este sistema que tiene el fútbol mexicano, que digo, yo también lo he estudiado, son 18 equipos que hay en primera división, y como han matado al ascenso, descenso, etcétera, solamente esos 18 pueden captar talento, y los demás, pues la verdad es que es complicado que una segunda o una tercera capte talento realmente. Y luego, pues ahora tienes ya, afortunadamente, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese sistema? O sea, que se habla mucho de que no, que me pidieron dinero, ¿no? Que solo llegan los que tienen palancas, que no sé qué. O sea, a ver, yo dos preguntas. Tú que lo has vivido por dentro. ¿Qué tan real son esos estigmas de que palancas, amiguismo, dinero, etcétera? Mira, el tema de las palancas se llaman, mejor le ponemos otra palabra, relaciones. Okay. ¿Quién te conoce? Santo que no es visto, santo que no es adorado. Si la gente del medio de la industria en la cual tú te desempeñas no te conoce, no sabe que existes, ¿cómo te arreglas, por así decirlo, no? Ahora, el tema del dinero. O sea, yo creo que sí existe ese tema de que te piden dinero para llegar a ciertos niveles profesionales, pero son en los equipos que están como escondidos o detrás de ciertos parámetros profesionales. Yeah. Llámese terceras, llámese segundas. O inclusive podemos decir expansiones. Porque el tema sí existe del tema de los representantes, de que, oye, ¿sabes qué? Como negocio yo lo veo así. A ver, si yo tengo, es un decir, el representante me pide a mi futbolista 200,000 pesos para meterme a cierta división, y yo tengo un contrato que voy a firmar con mi representante de 500,000 pesos, pues yo los doy. Te doy 200,000 para que me arregles y vamos a tener un contrato de 500,000, y esos 500,000, pues ¿sabes qué? A mi representante le voy a dar 100,000 y a este le voy a dar 100,000. O sea, así funciona la vida. Y no solamente en el fútbol, en cualquier industria, llámese creadores de contenido con las marcas, llámese el tema político, llámese el tema de la artisteada, llámese en el tema de las constructoras, así funciona. Llámese tema de políticos de gobierno, es que así funciona la vida. Y si no queremos entrar a jugar el juego, nos estamos matando solos. Pero no hay que quitarle el tema también, Chuy, de que también las cosas se ganan ¿con qué? Con esfuerzo, con compromiso, con sacrificio, con talento, con ganas de. Sí. Cuando tu amor por la profesión en la cual te desempeñas es tan grande y atraes las ganas de estar ahí, te juro por Dios que, como dice otro de mis libros, las puertas no se tocan, se tumban a golpes. Sí, porque a ver, yo sí entiendo y creo que justo sí existe esa parte de que hay arreglos, etcétera y demás, pero cuando tú eres un chavo con tanto talento, pues el profe no te va, o sea, no quiere perder, no te va a banquear. Si eres un talentazo, pues no te van a querer perder. O sea, si eres un talentazo, si eres un tipo comprometido, un tipo que va a meta, etcétera, pues te quieren en su equipo. O sea, no me explico. Yo creo que un poquito eso. O sea, sí pasará en, como dices tú, en ciertos sectores, pero un Chivas, si ve un talentazo, claro, no va a decir, no, si no me das 50,000 pesos, que se vaya a Atlas. Pues no, o sea, si es un talentazo, es un talentazo. Eso sí pasa. En terceras y en segundas divisiones sí pasa. Pero bueno, ¿con miras a qué? O sea, yo honestamente que sepa de ciertos clubes, bueno, hablando de mi experiencia y toda la gente que he entrevistado para este libro, por ejemplo, yo les he preguntado detrás de cámaras, oye hermano, dime la verdad, ¿te pidieron dinero? ¿Hubo algo de...? Nadie me ha dicho sí. O sea, nadie me ha dicho. Y estoy hablando detrás de cámaras, sin grabar, sin nada, sí, sin política de por medio. Y nadie me lo ha dicho. Entonces, yo con honestidad creo que es un pretexto que la gente usa para tapar su realidad, güey. ¿Sabes que no me alcanzó, hermano? ¿Cuándo le has preguntado a alguien que te diga, oye, ¿por qué no llegaste a primera edición? Y te digan, es que no me alcanzó.
No, nunca es la respuesta. Es la rodilla, son las palancas, es el dinero. Es que no me alcanzó, hermano. Le caí mal al profe. No fui lo suficientemente bueno para desempeñarme en primera división y ya está. Yo nunca he escuchado a alguien que lo diga. Y que también tiene la contraparte de decir, no, que este mendigo tronco que está jugando, un nombre tal cual, y creo que no tiene miedo que lo dijéramos, un pollo briseño. No, que qué troncazo. A ver, el tipo jugó en Europa, fue campeón del mundo y está vigente a los... O sea, mira, y hablando específicamente de él y hablando específicamente de mí, hablo de él porque lo conozco y es amigo mío. Sí. A ver, lo que la gente no sabe es que en el fútbol no solamente se califica la parte técnica. Existen 4 aspectos a calificar a un futbolista: la parte física, técnica, táctica y mental. Si te falla una de las 3, bueno, de las 4, perdón, pues estás bien, pero en las otras 3, ¿cómo estás? El tipo físicamente es una bestia. Un toro. Es un toro. En Chivas duró 1 año y medio banqueado y nunca bajó físicamente. A ver, el tipo mide 1.85, casi 1.90. Fuertísimo. Índice de grasa corporal está bajo del 10%. Tácticamente, el tipo es un genio. Está estudiando, te sabe leer las líneas de juego, los parados tácticos. El tipo te sabe. Mentalmente, el tipo es sumamente fuerte. Tiene una fortaleza mental muy buena. Entonces, si técnicamente le falla, pero en estas 3 es un tipo de primera división, pues por algo está ahí. Tampoco los tipos son tontos, los entrenadores, a eso me refiero. No son tontos para meterse el pie solos, güey. Sí, exacto. Si tú me preguntas a mí por qué yo no llegué, yo porque en su tiempo, honestamente, mentalmente no era lo suficientemente fuerte para poder lidiar con tantas trabas o con tantas envidias, por así decirlo. También te voy a decir una cosa, Chuy. Físicamente siempre fui muy bueno. Técnicamente, si algo me sobra es la técnica, lo pueden ver en los videos. Pero a ver, tácticamente, hermano, yo era muy malo, güey. Tácticamente, me sobraba la parte física y yo corría por todos lados y a veces cuando tenía que apretar, no apretaba. Cuando no tenía que apretar, apretaba. Y en ciertos sistemas tácticos yo no entendí cómo se jugaba el fútbol. 4-3-3 es distinto a jugarlo 4-4-2. Ahora, 4-3-3, poner dos contenciones fijos. Exactamente, cambia completamente. Entonces, hay muchos jugadores como yo que tácticamente no supieron acomodarse en el profesional, güey. Y ahora también, el tema de los formadores. Nunca tuve la capacidad de acercarme con un profesor, güey, y decirle, profe, ¿se puede sentar conmigo, explicarme los componentes tácticos que usted me está pidiendo? No, y tampoco los profes lo hacían conmigo. A ver, que seamos honestos, yo estoy en el ENDIT, que es la Escuela Nacional de Directores Técnicos, que es lo que te piden para poder dirigir en una primera, segunda... Que por cierto, te pongo un paréntesis, yo estudié ahí y además di clases ahí. Y la neta, mi punto es como que muy básico. O sea, sales y yo estoy hablando que ahí está la gente que más se quería preparar. Porque hay N cantidad de profes de escuelita y de todo que no se preparan con nada. O sea, solo les gusta el fútbol, ponen un equipo y dirigen y le enseñan a niños a jugar fútbol sin ningún tipo de preparación. Aún los que se preparan, que estudian ahí, creo que tampoco es que te enseñen tantísimas cosas. Entonces yo sí siento que ahí hay un gap de que los profes no están enseñando realmente o desarrollando talento. Talento nos sobra. Creo que hay muchísimo talento en la calle, lo que sea, pero el desarrollo que hay infantil y juvenil, pues también es muy básico. Pues, o sea, ¿qué tanto te enseñan? Y también tiene que ver con cómo está pagado. ¿Cuánto gana un profe de sub 15, sub 13? Ya tocaste para mí otro tema que es medular y sumamente importante. Y lo siento, o sea, las cosas como son. O sea, en la parte educativa, en la parte formativa, me refiero hacia los entrenadores, estamos muy limitados. Estamos muy mal. No hay otra palabra, Jesús. O sea, no hay otro adjetivo. Las cosas como son. El tema es, por ejemplo, que si la escuela principal de formación de entrenadores no está haciendo lo que uno necesita para realmente formar a las nuevas generaciones, algo tienes que hacer tú por tu cuenta. Sí. Ser autodidacta, estudiar ciertos libros, meterte a cursos. ¿Tú crees que un entrenador... Deja tu entrenador, porque la palabra está muy prostituida. Formador. No necesita estudiar de comunicación. El tema de cómo hablar frente al público, frente a las cámaras. No necesita estudiar de comunicación asertiva, de liderazgo, de cohesión grupal, del tema de inteligencia emocional, de psicología. ¿Tú crees que no necesita estudiar de todos esos tipos de temas? Pero por supuesto. Por ejemplo, no es lo mismo entrenar a un chavo de 7 años que uno de 14, que uno de 21. No, y que además aquí súper mal se ve que como que entrenar a los menores es la preparación para luego entrenar a los mayores. Y es al revés. Tienes que ser un especialista en distintas etapas formativas del fútbol y en distintas etapas formativas de personas. Entonces, no te vas a preparar con los más niños cuando es la etapa donde más profesionales debe de haber. Sí. Saber cómo hablarles. Por ejemplo, tu niño no puedes... Es un tema de programación neurolingüística. Tú a unos niños de 6, 7, 8, 9 años no puedes hablarles de arriba hacia abajo. Tienes que hablarles de su altura o inclusive de abajo hacia arriba. Porque así funciona el tema del ser humano.
tema psicológico. ¿El tema cuál es? A ver, en categorías inferiores, Jesús, ¿cuánto se paga? ¿Tú crees que un tipo preparado, Jesús, con el tema, deja tú del ENDIT? Bueno, estudiaste también psicología, programación neurolingüística, inteligencia en esto, estudiar especializaciones, etc, etc, etc. ¿Tú crees que un tipo con tanta preparación te va a aceptar un sueldo de 20,000 pesos al mes? No. Hermano, no. Entonces, en el sistema algo está roto, algo está mal. ¿Por qué crees que yo ya no estoy en un club profesional? Porque yo no voy a aceptar ya que me paguen lo que no me merezco, güey. ¿Sabes? En su tiempo lo hice inclusive estando en primera división, hermano. O sea, yo en primera división ganaba muchísimo menos que lo que gané en la Gambeta como cuerpo técnico del equipo. Primera división. No, y es que el tema es que la parte psicológica que te tocaba a ti, yo me acuerdo muy bien también en el máster que platicaban X equipo, decían, no, es que aquí somos vanguardistas porque los obligamos a que vayan a una sesión con el psicólogo. Y si les gusta, pues ya que continúen. Y si no, pues bueno, lo intentamos. A ver, güey, ¿cómo que una sesión, güey? Es lo mismo que decir, lo obligamos que vaya una vez al gym. No, espérate, pues es que, ¿cómo crees que con una sesión de ir al psicólogo y ya sea opcional? No es opcional, es una parte, como dices tú, de las 4 partes del fútbol. La psicología es una. No puedes, una sesión en primera división. Pero tienes que levantarle la conciencia al futbolista, hacerle ver los beneficios que tiene para su rendimiento deportivo. Si el futbolista lo sigue viendo como es parte obligatoria de mi entrenamiento, no va a ir. ¿A quién nos gusta hacer algo por imposición? A nadie. Tiene que ser por convicción, Chuy. Por convicción. Y tienes que hablar con el futbolista y hacerle saber que esto le conviene para su rendimiento deportivo. Y el psicólogo tiene que ser un crack, hermano. Tiene que hablar el mismo lenguaje que el futbolista, no el mismo idioma. Tú y yo hablamos español, idioma. Sí. Pero el lenguaje del fútbol es completamente diferente. Muy diferente. El lenguaje del fútbol tiene que ser, hermano, o sea, entiendo también que tú, de fútbol, sistemas tácticos, tema técnico, estratégico, aguantar ciertas envidias de los compañeros, de los cuerpos técnicos, ciertas limitaciones. Y el futbolista dice, güey, este tipo sabe. Sí. Este tipo sabe. Y mira, el futbolista es tan inteligente porque, mira, o sea, la gente ve al futbolista como naco, como ignorante, como menso, etc. adjetivos, ¿sabes? Así ven al futbolista y yo no, güey. Yo los veo como unos tipos que realmente tienen un potencial brutal para levantar países. No, a ver, estar en primera división, la neta es algo que también yo pienso mucho que de repente no es nada fácil, güey. O sea, llegar a primera división te habla de que fuiste alguien perseverante, persistente. Tienes un talento que te hizo resaltar entre decenas de miles que también lo intentaron. Entonces, por más que quieras criticar al tipo que está en la tele jugando, que te parece que es un idiota, el tipo le ganó a miles que quieren ese lugar. Que ya llegando ahí pueda perderse un poco por X o Y razones, pues puede pasar, pero para el simple hecho de estar ahí en primera división, tienes que haber hecho algo espectacular, que es una persistencia de 10, 15 años para llegar a ese lugar. Y no solamente tú, tu familia. O sea, la gente involucrada. ¿Tú sabes el papel que juegan los papás en la formación y en el apoyo de un futbolista? Hermano, el apoyo económico, emocional, en la parte física también. Lo que es una mamá, ajustar completamente su día para llevar a un niño a la escuela, después recogerlo, llevar su lonche, llevarlo al partido, esperar en el partido, gestionar la parte emocional de que si el niño le fue mal en el partido, le fue bien, cómo gestionarlo, después repetir lo mismo al día siguiente y repetir y repetir y repetir durante 5, 6, 7 años. Y Di María lo decía, Di María acaba de volver a Rosario Central, a Argentina, a jugar porque se lo prometió a su mamá. Y él decía, es que sin mi mamá yo no hubiera llegado a ningún lado. O sea, imagínate. Entonces, hablando del fútbol formativo, hermano, es una escuela de vida para quien sea. O sea, yo siempre le digo a los papás y a los chavos, si lo intentaste y no llegaste, eres un ganador. Si lo intentaste y no llegaste, eres un tipo que tiene más herramientas de vida que un tipo que está estudiando la prepa en un colegio privado o en una universidad también privada. Tienes más herramientas para poder competir en la vida, nomás que no te das cuenta. Y eso sí me enoja, cabrón. Me enoja porque no son conscientes de lo chingones que son los futbolistas, güey. Sí, que ellos mismos pueden comprar esa narrativa que de repente el sistema les dice que no, tú solo sirves para patear un balón, tú solo tienes talento, naciste con talento porque Dios te lo dio y no has hecho nada más para ¿Tú tenerlo? ¿Sabías que hay estudios que no me dejarán mentir, que de las 500 empresas de Estados Unidos, las más poderosas, como 350 de sus directores generales, la mayoría fueron atletas de alto rendimiento, güey? Wow. Atletas de alto rendimiento, ya sea en fútbol, básquetbol, lo que tú gustes y mal. Sí. Pero 350 fueron atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque tienen más herramientas para poder competir en el alto rendimiento. Sí. Quiero pasar a la siguiente parte, que es como justo hablar un poquito de tu libro. Digo, evidentemente el libro es más extenso,
cómprenlo, léanlo, etcétera. Ahorita nos dice Fer cómo, pero justo la pregunta es, ¿cómo llegar a primera? O sea, para ti, ¿qué cualidades dirías que sí, o sea, en un chico, en un joven, sí le ayudan para poder cumplir esa meta? ¿O cuál sea como un checklist de cualidades o elementos que tú puedes ver como común denominador para así llegar a jugar en primera división? Este libro, cuando yo lo hice hace 6, 7 años, que por cierto hoy tiene más de 10,000 ventas, me hace sentir el tipo más privilegiado del mundo. Me siento bendecido por toda la gente que ha confiado en mí y que lo ha leído. Este libro está segmentado en 2 partes, el cómo llegar y el cómo consolidarte. Sí. Mucha gente piensa que es más difícil el consolidarte que el llegar. No, es más difícil llegar que el consolidarte, güey, para mí. Okay. Y no solamente aplica en el fútbol, en lo que quieras. Es más difícil. Ya nomás tienes que repetir lo que hiciste para poder mantenerte, no hermano. aflojarlo. O sea, ya. Si tú me preguntas, yo creo que la parte más medular, la parte más importante es el ser consciente del por qué. Okay, ¿Por qué quieres llegar a primera división? ¿Por qué y para qué? Oye, eso está muy cañón. Digo, momento, voy a interrumpir un poquito, pero mucha gente me pregunta de que, hey, ¿cómo le hago para hacer contenido y empezar a ser creador de contenido? Que ahorita está de moda querer ser creador de contenido. Mi pregunta es la misma cuando digo, ¿por qué quieres crear contenido? O sea, ¿qué es lo que te quiere? ¿Por qué lo quieres hacer? Por ejemplo, yo en mi personal, yo empecé a hacer contenido porque quería platicar de fútbol. No porque, digo, que no es que esté bien o mal, solo cada quien sus razones. No porque no quiero dinero, no quiero fama, quiero platicar de fútbol. Y eso fue lo que empecé a hacer contenido por eso. Entonces creo que ser futbolista, mucha gente, si no es que el 95%, no tiene ni idea de por qué quiere ser futbolista, ni siquiera saben. Tienes que ser consciente de por qué quieres llegar a hacer lo que tú quieras. Y tienes que ser honesto con la respuesta. Muchas veces nos engañamos porque pensamos que la respuesta es muy egoísta, güey. Sí. O, ¿qué va a decir la gente si respondo esto? Hermano, sé honesto contigo mismo. Lo que piensa la demás gente de tu respuesta que les valga más. Que puede ser, oye, quiero dinero. O sea, soy un chavo que está en un segmento de Y bajo no recursos y pasa quiero lana. absolutamente nada. Cuando tienes el por qué ya resuelto, ahora viene el cómo. ¿Cómo le voy a hacer para conseguir esto? Porque, ojo, la calidad de una respuesta es directamente proporcional a la calidad de una pregunta. El por qué te da la razón, el cómo te da la solución. Y creo que muchas veces cuando no tienes el por qué, es bien fácil abandonarlo, ¿no? O sea, Claro. cualquier día malo, dices adiós. Yo recuerdo una entrevista a una chava olímpica, campeona olímpica justo de gimnasia, y decía, yo la única regla que tuvo mi mamá que me impulsó un chorro fue, nunca renuncies en un mal día. O sea, en un mal día no renuncias. Si un día estás, o sea, ya no quieres ser gimnasta, está bien que no seas. No es a fuerzas. Pero nunca agarres un mal día y digas, no, ya no. O sea, me explico. Entonces, Sí. creo que es muy común, y tanto en el fútbol como en lo que sea, que agarremos un mal día. Y como no tenemos claro el por qué y el para qué lo hacemos, ya lo dejemos. O sea, no, fui a una visoría, me cepillaron, ya nunca me volví a probar. No, pues hermano, pues así está complicado que quedes, güey. Totalmente, resiliencia, ¿no? O sea, en cualquier objetivo que nos pongamos en la vida, sea el fútbol, la parte empresarial, creación de contenido, o sea, en lo que tú quieras, Chuy, siempre va a haber trabas, retos, inclusive hasta fracasos o errores, llámalo como quieras. O sea, vas a picar piedra. O sea, el tema es que vida solamente hay una, Jesús, vida solamente hay una. Y no buscar hasta donde tú puedas el conseguir ese sueño y ese objetivo se me hace una falta de respeto hacia la vida. Mi papá acaba de fallecer hace 6 meses, ¿sabes? O sea, y yo me doy cuenta del valor que tiene la vida. Y no lo voy a dejar de intentar hasta que lo logre. Porque va a haber un día en el cual tú no estés aquí. ¿Y qué te vas a decir a ti mismo? No pude por esto, no pude por aquello. Bueno, yo no llegué a primera división como futbolista. Entrené en primera división como futbolista, lo logré, pero no debuté. Pero después ya estuve en primera división como parte de un cuerpo técnico. Y ojo, la estadística es más cabrona. Sí, son ¿Por qué? 6 cuerpos, son 6, 7 A ver, cuerpo técnico. Si es que hubiera 18 psicólogos en los planteles de primera división, si es que hubiera, en los 18, solamente hay 18 en todo el país. Sí. 18. Yo fui parte de esos 18, güey. En primera división hay 450, 425 futbolistas. En estadística es más difícil lo que yo hice, güey. Entonces, ya lo hice, ya sentí que es estar ahí, güey. Y honestamente digo, qué chingón, ahora lo que sigue. Sí. Oye, no quiero mantenerme ahí, no quiero estar en esa industria, bienvenido, respetable, pero ya estuve. Entonces, ahí vamos jugando con el tema, ¿no? Respondiendo un poquito más aunado al tema de cómo llegar, uno, ser consciente de por qué, después el cómo. El cómo hay muchísimas cuestiones, ¿no? El tema de, por ejemplo, a qué club ir,
primero, o sea, las visorías que son fundamentales, o sea, cómo conseguir visorías una vez que estás en el club, cómo literalmente pensar más rápido en qué posición puedo destacar más rápido. Yo siempre le he dicho a la gente, por ejemplo, por estadística, si tú eres zurdo, lateral, tienes muchísimas probabilidades de llegar a primera división porque por estadística no sobran los laterales izquierdos, güey. Y ahí no puedes jugar a pierna cambiada. Es complicadísimo jugar a pierna cambiada como lateral. Complicadísimo. Entonces imagínate, todos se prueban ¿de qué? De contenciones. De extremo. De contenciones, de extremos o de delanteros. Si tú juegas de delantero y vas a ciertos clubes a probarte, esos clubes están categorizados que no debutan a nadie y dos, los delanteros son extranjeros. No vayas allá a probarte, güey. ¿Sabes? Ve a clubes que tengas como ese escaparate, que sean productores de futbolistas y lo que buscan su negocio es venderlos. No voy a decir nombres, no voy a decir marcas, pero bueno, ese es el negocio de esos clubes. Sí. No dejemos de pensar en el fútbol como un negocio, porque es un negocio. Es un trabajo. Los clubes viven de eso. Sí. La materia prima son los futbolistas. Entonces, pues bueno, hay muchísima tela de donde cortar, Chuy, pero bueno, adelante. Y si tuvieras, por ejemplo, si eres el papá de un niño, yo tengo un niño, tiene 8 meses, evidentemente no está en esos niveles de estar preguntándome eso, pero si alguien te pregunta, a ver, mi hijo quiere ser futbolista profesional, ¿cómo le respondes? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu respuesta así con brutal honestidad de que, oye, mételo a esta escuela, tráemelo a mí, ponte a estudiar con él, o sea, como que sería como esa de que, oye, el primer paso que tienes que hacer es esto, güey? ¿Viste la película de las hermanas Williams? Sí. Está en Disney, creo, Disney Plus o Netflix, no recuerdo, no voy a decir marcas, pero ya las dije, sí, pero encuéntrenlas. Bueno, sí. King Richards. El papá planificó una estrategia para sus hijas, para que sus hijas fueran las mejores tenistas del mundo, güey, no para que llegaran a profesionales. Entonces, y lo mismo creo que fue con Tiger Woods, güey. Entonces, sí hay una estrategia de por medio, por supuesto. Si tú me preguntas en la parte formativa qué es lo mejor para un niño, es darle las bases motrices. Okay. Coordinación. Porque si no tienes las bases biomecánicas, no puedes competir en ningún deporte. Sí. Entonces, partiendo de esa base, coordinación. ¿Con quién? Con un niño, desde ahorita, el gateo. Después, coordinación en escalera, ya sea con saltos o la parte aislada. Braceo, espalda recta, frecuencia de pies, básico. Por eso ves a ciertos futbolistas, inclusive de los que yo entreno de primera división, les pongo escalera y digo, madre mía, hermano. O sea, si así llegaste a primera, imagínate yo trabajándote la parte motriz. Lo que sería si tuvieras la parte motora, motricidad. Madre mía. Después, ¿la parte de qué? De la técnica individual, Chuy. En la parte de la técnica individual, hoy más que nunca estoy 100% convencido de que en la parte técnica lo más importante es la recepción. La gente que pierde balones en el fútbol es por una mala recepción. Sí. Punto. Y el cajón pierde un tiempo y ese tiempo hoy en día es todo estar tan rápido en el fútbol que pierdes muchísimo. Entonces, hablando específicamente, hay parte física, técnica, táctica y mental. Ok, cada una tiene distintas matrices. En la parte física, la resistencia, la velocidad, la potencia, la fuerza, etc. En la parte mental, pues está la actitud, la autoseguridad, la motivación, el manejo de pensamiento, la concentración, energización, visualización y liderazgo. En la parte física, ya dije física, en la parte táctica, manejar los distintos sistemas tácticos. No es lo mismo jugar, ya dijimos, 4-4-2, 4-3-3. Ahora, la parte técnica, la recepción, la conducción, el pase, el disparo y el manejo de balón. Métele lo más que pueda a las bases de la parte técnica. Recepción, pase, conducción, dominio, manejo de balón, coordinación con balón, que es a lo que yo me dedico ahorita. Sí. Desarrollar la técnica individual de los futbolistas. Sí, ¿y tú crees, por ejemplo, que en un equipo visorías que te ha tocado, me imagino, como estar en procesos, ver, etcétera, conocer, platicar, qué es lo que más se fija un visor? O sea, ¿qué crees es lo que es como el punto clave? Acabo de subir antier, o sea, entrevistando al jefe de visores del Club América, lo acabo de entrevistar y le pregunté específicamente por posición. Ok, bellísimo. O sea, para empezar, por posición, porque no es lo mismo probarte a una visoría de delantero que de central. Se buscan componentes muy diferentes. Yeah. Entonces, esa es una. Después, 2, ver que al equipo que estoy yendo a probarme, literalmente en mi posición tengan ese espacio. Porque después voy a un equipo a probarme de delantero, pero en el equipo de mi categoría tienen 4 o 5 delanteros con mucha proyección, ¿a qué vas ahí? Sí. O sea, eres bueno, está bien, respetable, pero no hay espacio por tu posición. Entonces, dependiendo en qué te pruebes, en qué posición, es los componentes que te van a pedir. Te digo un punto en específico que mucha gente no sabe.
Tú sabías que, por ejemplo, en el Club Necaxa, si tú eres central o centro delantero, si tú no mides arriba de un 80, no te aceptan, por más bueno que tú seas. Ya. A mí me lo dijeron. A ver, yo estuve ahí. Sí. Si yo veo un jugador del Necaxa, perdón, un jugador que viene a visorías al Necaxa, y tú mides 1.80, 1.85, 1.90, pero técnicamente eres malísimo, bienvenido, ¿eh? Aquí ya trabajamos. Exactamente. Aquí te trabajamos la parte técnica, no te preocupes. Pero la parte física no se compra, ¿eh? Es genética, no se gana. Entonces imagínate. Eso está fuertísimo, la neta. O sea, como que también tiene que ver con la honestidad propia. Decir, oye, brother, mides 1.65, no vas a ser central. Y también no pasa porteros, nada. ¿eh? Sí. O sea, los porteros no miden menos de 1.80. O sea, creo que Malagón, ¿cuánto mide? ¿Uno qué? Dice que 78. 1.78. Dice, pero decimos que es 1.76. Imagínate, es un caso extraordinario, ¿eh? Y le pesa. O sea, aún con tantas condiciones que él tiene, sí es tiene un punto salto débil. impresionante que lo corresponde, que lo contrarresta su estatura. Pero tú vete a Europa, ¿cuánto miden los porteros? Sí, no, ninguno baja de 85. Entonces, es un hándicap. Sí. Oye, que la gente se autoengaña diciendo, es que Malagón llegó. Sí, hermano, pero Malagón es uno de 1 millón, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, tú eres parte del otro 999,000. 999. Entonces, bueno. Muy bien. Pasaremos un poquito a hablar de primera división, brevemente, pero ya trabajaste en primera y te ha tocado la parte, digamos, más semiprofesional también. ¿Qué te sorprendió, para bien y para mal, de cómo se trabaja en primera división? ¿Qué tan real es que en México somos un desmadre y nunca se trabaja nada bien? ¿O qué tan real es que sí hay trabajo bien, pero hay otras cosas por mejorar? ¿Tú cómo lo ves? Mira, en primera división se trabaja mucho en base a la tecnología. Okay. Te miden absolutamente todo. Ya está el WIMU, el tema del GPS, el tema de las cargas está sumamente bien medido. Entonces, en base a eso no puedes engañar a la estadística. Okay. ¿No? Se trabaja sumamente táctico. Eso es algo que yo digo, se trabaja completamente táctico y es muy poco el trabajo específico. Okay. Es lo que a mí todavía siento que se puede mejorar muchísimo, la parte específica. ¿Por qué? Porque el delantero necesita trabajar cuestiones que no necesita trabajar el central. Sí, de acuerdo. Pero como es tan táctico, pues bueno, se mata mucho tiempo. Las sesiones no son tan largas. Y me sorprende, porque aquí en México no hay muchas dobles jornadas. No hay Copa cada MX. Cada que alguien lo hace, de repente, que mete doble sesión, ya te entendí la parte de doble jornada, pero de repente cuando un entrenador mete más tiempo o más cosas, como que sorprende, como que la gente dice, es que este brother llega y quiere que estén todo el día entrenando, ¿qué onda? O sea, es que no sé si pueda ser correspondido el tema de comparar lo que es la NFL o la NBA con el tema del fútbol. Okay. Pero a ver, está comprobadísimo y lo pueden ver en Netflix en tantas series que hay de Patrick Mahomes, de LeBron James, de Anthony Edwards, de lo que tú quieras. O sea, trabajan de 5 a 7 horas diarias. Lo que era Kobe, güey. O sea, Kobe eran 5 de la mañana y el tipo ya estaba entrenando solo, güey. 5 a 7 horas diarias. Entonces, aquí en México en primera división se entrena de 1:15 a 1:30. Que sí llegan 1:30 antes y el tema de los trabajos preventivos en gimnasio, los que son profesionales, trabajos preventivos con los fisioterapeutas, después trabajos posteriores del entrenamiento específicos de fortalecimiento, sí, se hacen, pero no son todo el equipo, ¿eh? Además, lo que dijo Thierry Henry antiero ayer, que le preguntó, no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era el del Liverpool, que le pregunta, oye, ¿tú trabajabas gimnasio, Henry? Y Henry respondía, no, nunca trabajé gimnasio. ¿Por qué? Porque yo decía, a ver, si yo por estar trabajando gimnasio dejé de complementar mi trabajo específico de trabajo con la zurda, a ver, levantar 400 libras en cuádriceps no va a ser que yo le ponga el pase con la izquierda a segundo poste a Dennis Bergkamp. Claro. Entonces, yo me enfocaba más en trabajar mi parte técnica. Digo, además, conociendo a ti mismo, Henry era un toro genéticamente, era un tren, o sea... Pero sí es cierto, o sea, tienes que trabajar la parte técnica porque es lo que te hace falta en el partido. O sea, levantar 50 libras de bench press en pecho, hermano, no te va a hacer que venga un balón de 50 a 100 metros y la bajes completamente acorde. Y luego incluso ha pasado, se ha visto ciertos jugadores que aumentan masa muscular y pierden cierta técnica y su psicomotricidad cambia, pues hasta toda su mecánica cambia por estar un poco más grande. Y yo soy un tipo, te lo juro, Chuy, todos los días me autoeduco, Todos los días. No hay día que no pase que yo no vea en YouTube alguna entrevista de ciertos personajes que tú conoces perfecta, Cristiano, Messi, etc., preparadores físicos como el del Atlético de Madrid, que se vino a Tigres con Paunovic. O sea, siempre estoy autoeducándome y siempre estoy viendo qué sí, qué no, qué sirve, qué no sirve. Y, por ejemplo,
Cristiano Ronaldo ahorita con el tema de Whoop, la pulsera. La pulsera que te mide absolutamente todo, que mide sus horas de sueño. Y dice, por ejemplo, Cristiano, a ver, si yo entreno 3 horas en el día, esas 3 horas voy y le meto de recuperación. Botas de compresión, pistolas de percusión, el tema de movilidad, el tema de flexibilidad, el tema de lo que tú quieras. Entonces, el fútbol profesional es tan complejo que la gente piensa que nomás es llegar y patear un balón. Y no es cierto. Tienes que medir tus horas de sueño. Tienes que medir tus sesiones de crioterapia, etc, etc, etc. Pero la gente cree que nomás es llegar y patear un balón. Tienes que saber de nutrición, tienes que saber de recuperación, de medicina, tienes que saber de YZ, porque el fútbol profesional te demanda. De redes sociales tienes que saber, de creación de contenido tienes que saber, de representantes, de cerrar patrocinadores, tienes que saber. Yo soy un tipo que me considero una persona integral. Tengo que saber un poco de todo. ¿Tú crees que un psicólogo, hablando meramente solamente de la profesión, un psicólogo realmente sabe de redes sociales? No, normalmente no. De creación de contenido, no. Inclusive hasta de comunicación. No saben porque no nos lo enseñan en la carrera, no, claro. Bro. Entonces tienes que meterle tú también por tu cuenta para ser un tipo integral. Lo decía, por ejemplo, Jennifer López. Yo no soy una cantante, yo soy un artista. Un artista que te vende imagen también, historia. Imagen, el tema de saber bailar, actuar, cantar, etc. Entonces se vuelve un artista completo. Y hablando del talento mexicano, justo creo que es un tema muy importante que digo, somos 130 millones de mexicanos más o menos, evidentemente luego más, etc. Ganamos ya 2 campeonatos sub-17 del mundo, etc. ¿Por qué el futbolista mexicano, salvo excepciones, no brilla en la élite? O sea, ¿por qué a pesar de que hay talento, nos encanta el fútbol, lo jugamos casi todos y somos muchos y hay talento porque la sub-17 lo ha comprobado, la sub-20 también, olímpico, lo que sea? Luego, ¿qué pasa? Pues, ¿qué falta al mexicano, güey? Un poder de autoconvencimiento terrible. Aquí en México tenemos un déficit de autoestima y de autoseguridad terrible. Porque en el momento en que tú te paras frente a la cámara, frente al micrófono y tú dices, soy un chingón en lo que hago, la gente luego te dice que eres un ¿qué? Agrandado, soberbio. Entonces, no. ¿Cómo va? Y ves el caso muy, muy famoso, JJ Macías, güey. JJ Macías, cómo se ha convertido en un meme y la gente le revienta por dar entrevistas donde él casi en su generalidad no dice nada raro, solo dice que él se cree que es bueno, pues. Y el tipo en su momento dio resultados. Salvo que la rodilla no lo dejó. Con León la rompió. Tenía 40 goles en primera división a los 20 años. 40 goles en primera división con 20 años. Era una locura. Con León la rompió. Después las lesiones... O sea, hermano, yo tuve una operación de menisco. Nada que ver con ligamento cruzado. Tú sabes el dolor que implica una operación de menisco-ligamento. El tema de darle movilidad a la rodilla, la flexibilidad. Hermano, la angustia, el estrés que uno vive para recuperarse, la gente que no se ha lesionado no tiene ni idea. La falta de seguridad en caminar, ya no en patear o en correr. O sea, es que la gente no tiene ni idea y critica sin saber, ¿sabes? Pero yo honestamente creo que al futbolista le hace falta mucho poder de autoconvencimiento, autoseguridad y autoestima. ¿Para qué? Para realmente sentirse capacitado y poder plasmar esa seguridad en su ecosistema. ¿Yo qué hice con el tema de la People's League y la Gambeta? Meterles fichas en la cabeza a los jugadores y decirle, muchachos, son los mejores futbolistas de fútbol 7 del país, los mejores. Y después lo confirmamos con los entrenamientos y en los partidos, pero todo el tiempo estaba, mira, son los mejores y son los mejores y son los mejores. ¿Qué dimos? Resultados. Las 2 temporadas que estuvimos, sí. Primer lugar. En una temporada fuimos campeones y en la otra semifinales. ¿Pero qué pasó? Todos los días son los mejores y son los mejores. Y al que le incomode es bronca de él, no bronca de usted. Y la neta creo que lo mental se nota un chorro de cambio. Por ejemplo, ahorita el tema de Alexis Vega. El tipo llega a Chivas con gran nivel y juega bastante bien. Se empieza a venir abajo mentalmente, la gente lo empieza a reventar, no da resultados. Y era una sombra de jugador. Parecía que iba para el retiro porque no se veía por ningún lado. Regresa a Toluca, la gente lo vuelve a apoyar, le dan la capitanía, le dan el 10, etc. Es el mejor jugador de la Liga MX el último torneo, campeón de Liga MX. O sea, la parte mental de sentirte en un espacio cómodo es increíble. Creo que al jugador le falta el generar su propio entorno, pues. No siempre vas a tener a todo el equipo chiqueándote y a toda la afición chiqueándote. No, a ver, y el entrenador vuelve a lo mismo. Los grandes entrenadores son líderes y saben mover sus fichas y saben en quién apostar y saben en quién invertirle la parte de la confianza.
darte el gafete de capitán, ¿sabes? Entonces, desde ahí te está dando algo que nunca te dieron previamente. ¿Y qué pasa? Pues ahora tú vas y das resultados en la cancha, tu autoestima crece y tu autoseguridad crece muchísimo, porque autoestima y autoseguridad no es lo mismo, conceptos de psicología. Okay. Autoestima es la autorreferencia que tienes de ti mismo como persona. Y la autoseguridad es la referencia que tienes de ti mismo como profesionista. Yo puedo creer muchísimo en mí como profesionista, pero como persona... Tambalea, puede ser que tambalea. Y al revés. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hablando de fuerzas básicas, por ejemplo, ¿qué es más difícil tú crees, Chuy? ¿Crearle una buena autoseguridad y una buena autoestima a un niño, creársela o bajársela? Fácil bajársela. O sea, tú un par de comentarios negativos y el niño se va para abajo. Exacto. Y si en casa lo que escuchas es de que no te metieron, no vales madre, etc. Entonces, ¿ese de quién es trabajo? No es del futbolista, es de los formadores, de los preparadores. ¿Qué hace falta? Preparación. ¿Qué hace falta? Mejores sueldos. Chuy, tú, ni yo, ni nadie que los está viendo vivimos del bluff. No, nadie vive del bluff. Hay que comer. Hay que comer, hay que pagar los tickets, los bills, como se diga. O sea, tienes que subsistir de algo. Por eso, si llega un club y me ofrece X cantidad de dinero, si no va acorde a mis estándares de vida, hermano, yo no vivo del bluff. Sí, ¿no? O sea, yo no vivo de estar en primera división. Para que digan, ay, estás en primera división, pero atrás no tengo para comer bien. Ya no, hermano. Sí. Ya no. Oye, justo ahorita que pasaron a platicar un poquito más de jugadores que tú puedas ver y un poquito también del tema de Lamine Yamal, que es un tema que está muy, muy caliente, la parte mental, pero tengo las dudas con el tema de People's League, tema de Talacha y tema de esos jugadores, porque, a ver, primero empecemos. Se ha hecho muy popular este concepto de que la gente, los del llano, Talacha, etcétera, lo harían mejor que los profesionales. No, nunca. ¿Cuál es tu opinión? O sea, no hay manera. No hay manera. No estás ni cerca. No, ni cerca. ¿Por qué? Porque para empezar el fútbol de Talacha, bueno, hablando del fútbol 7, okay. ¿O te refieres al fútbol 11 también? Pues también 11 que juegan, bueno, varios juegan en ambos, pero hablando que el 11 juegan ahí en el llano y juegan torneos de barrios y les dan... Bueno, a ver, es que volvemos a ver. Yo ya estuve en el fútbol 7 profesional, por así decirlo. Sí, ya lo viví. Ganan dinero. Ya lo viví con el tema de la People's League, sí. Con el tema de la gambeta. Y es el sistema táctico, los ritmos, las técnicas de fútbol son completamente diferentes. Otro deporte. O sea, es otro deporte. Por eso los de fútbol 11 que van al 7, pues no compaginan porque los ritmos son diferentes. Para empezar, tácticamente es muy desordenado o lo puedes ver mágicamente como muy ordenado. Entonces, el sistema táctico es totalmente diferente. Los metros recorridos en distancia son completamente diferentes. Un tipo con un peso excedente puede rendir en el fútbol 7 sin problema. En el fútbol 11 no hay manera. No hay manera. En resistencia, no hay manera humana. Que si tú no estás bien preparado físicamente, en el fútbol 11 profesional tú compitas. Hoy en día en el fútbol profesional, llámese en México o llámese Europa, tú corres entre 10 a 12 kilómetros por partido. Y hay intensidades grandísimas, altísimas. Y en el fútbol 11 del llano, pues es exactamente lo mismo. O sea, a nivel táctico no hay mucho orden, no hay sistema, no hay estrategia. Entonces, pues es que los ritmos son completamente diferentes. Y además, la disciplina. O sea, en el fútbol llano o en la talacha, tú vas porque te pagan, vuelves a lo mismo. Y vas a un partido. Pero si te digo, oye, ven a entrenar conmigo nomás por el gusto de entrenar y de mejorar, no van. Ya. Entonces, desde ahí partimos de que no hay disciplina y no hay amor por el fútbol que se requiere para subsistir 5, 7, 10 años en el profesionalismo y en cualquier industria. O sea, levantarte a las 5 de la mañana a entrenar o a las 6 de la tarde a entrenar. Hermano, disciplina. Ellos mismos, a ver, yo hice un video con ellos. Sí, o sea, yo les pregunté por qué no llegaste a primera división y ellos me respondieron por falta de disciplina, por falta de compromiso, por falta de Ellos saben perfectamente. Entonces, el comparar desde ahí, te repito la frase, la calidad de una respuesta es directamente proporcional a la calidad de una pregunta. Desde la pregunta estamos mal. O sea, ¿por qué comparar algo que es amateur con algo que es profesional? Sí. No, y yo creo que justo, o sea, quienes más lo llegan a decir como que no, sí, que los de la selección mexicana no valen queso, que deberían de poner al que juegan, los que juegan ahí en el llano. O sea, ellos son gente que no sabe de fútbol, porque el mismo jugador, o sea, si tú le preguntas a Hugo Rodríguez, a Gus Gutiérrez, los de People's League, campeones, bla, bla, saben que no, o sea, ellos no se proponen para competir con esos niveles. O sea, no. son honestos consigo mismos.
Y ellos lo saben, y es lo que me gusta, que son conscientes, o sea, que no van engañando a la gente diciendo que ellos pudieran estar ahí, porque honestamente saben que no. Sí. O sea, y además, a mí me tocó entrenarlos 24/7, o sea, y estuve ahí con ellos, si juntamos los meses de entrenamiento, fueron 8 o 7 meses de entrenamiento. Yo no podía ponerle ciertos ejercicios a ellos porque técnicamente no tenían las bases o las condiciones para poder hacer ese tipo de entrenamientos. Yeah. Me iba por lo básico, por lo esencial, por lo que ellos realmente pudieran desempeñar. Después que en el partido sacaban el instinto, sacaban el llano, sacaban esto y lo hacían espectacular. Sí. Espectacular. Pero hablando profesionalmente, sí lo veo complicado. Las porterías también del fútbol 7, nada que ver con el fútbol 11, hermano. Sí. Tú tiras un penal en el fútbol 7 y dices, ¿a dónde la meto, cabrón? O sea, el portero mide la mitad de la portería. Te tapa toda la portería. Entonces, todo cambia. Cambia muchísimo. Y ya hablando de la experiencia con ellos, más bien, y ahora la parte, yo quisiera hablar un poquito positiva. ¿Qué te sorprendió como de ese grupo de trabajo? Digo, se ganó un campeonato, una semifinal. Solo primero que me toques, ya lo hiciste un poco, pero solo retomarlo. El enfoque que es trabajar con ellos, gente que ya sabe jugar fútbol, o sea, ¿qué tanto les puedes enseñar tú? Y segunda, ¿qué te sorprendió en la parte positiva? Es que yo sí tengo que hablar algo de la People's League y específicamente de mi club, de la Gambetta. Yo hablo solamente cosas positivas. ¿Por qué? Porque me tocó ver un tema de una transición brutal. Llegaron completamente a nuestras manos, completamente de barrio, de falta de profesionalismo. Llegaron así, totalmente descarados. ¿Y cómo se fueron? Sí. O sea, tipos comprometidos, tipos realmente propositivos, tipos profesionales, tipos que realmente tienen como estas ganas de prepararse, de cuidarse, hermano. Sí, buscando la excelencia. O sea, buscando la excelencia. La excelencia es un hábito. Los tipos exigían que fueran los fisioterapeutas a atenderlos, a cuidarse. ¿Por qué? Porque estaban realmente comprometidos con el proyecto. Y yo les decía a ellos, muchachos, tienen que saber que ustedes viven de su cuerpo. Si ustedes invierten en su cuerpo los va a retribuir y les va a extender la carrera. Supe hablarles para convencerlos y hacerlos que vinieran por convicción, no por imposición. Obviamente no en todos resonó el mensaje como debería, pero sí en la mayoría. Y en el grupo en su generalidad jaló hacia allá. Entonces, y el que no jalaba, el mismo grupo, no nosotros, el mismo grupo le decía, mijo, póngase las pilas. Sí. Porque si no, no eres parte de la cultura de lo que es la Gambetta. Entonces, ¿y eso qué pasaba, Chuy? Desde la cabeza, que era Sergio. Sergio llegó conmigo y me dijo, güey, necesito esto de ti. Valores, principios, etc., aquello, lo que tú gustes. Y después, ¿qué hice? Comunicarlo, convencerlos, hacerlos que realmente lo integraran aquí. Y después, pues lo vimos en resultados. La gente muchas veces no confía en esta parte romántica de hablarles bonito, etc., etc., porque no hay resultados deportivos. Sí. Pero cuando hay las dos, Chuy, cuando hay las dos, dime qué trabajo no se hizo ahí. No, está clarísimo. O sea, justo creo que la gente lo podía ver y la misma gente de la liga, son Dr. García, te decía es que el equipo es diferente, es un equipo diferente. Que en el primer torneo se resultó en un campeonato y en el segundo en la raya y una semifinal, pero aún perdiendo esa semifinal era un equipo distinto. Y ahora, yo le hacía la comparación a Sergio de por ejemplo, Sergio es el dueño de la Gambetta para la gente que no lo sepa, pero tuvimos un nuevo reto, muy similar al del Manchester City, por ejemplo. ¿Cómo mantienes esa intensidad durante tanto tiempo y que los jugadores no se harten, güey? Es lo que hace Guardiola espectacularmente. Renueva plantel. Pero la idiosincrasia, la cultura de este equipo ya se sabe. No, y es que el fútbol, al final de cuentas, creo que sí somos relativamente básicos. Tú sabrás mucho más que yo de eso, pero como en tema de una manada, decir, oye, la cultura del grupo, el individuo busca ser parte del grupo, definitivamente. Y entonces tú como individuo y esa sensación o ese sentimiento o esas ansias de pertenencia te obligan de cierta manera a adaptarte a la cultura del grupo que ya existe. Si la cultura del grupo que ya existe es una cultura podrida, una cultura que no sirve, aunque tú tengas ciertas ganas o cierto, o sea, salvo que seas un fenómeno, pero si estás en ese rango en medio, pues llegas y te pudres. Si la cultura del grupo es positiva, llegas y te elevas, ¿no? Tienes que llegar a los estándares de excelencia del equipo o a los estándares mediocres del equipo. Entonces, fue muy fácil, o sea, fue muy fácil que la gente ya... Bueno, no fue fácil porque, a ver, o sea, una vez hicimos una dinámica ahí en el vestidor que le preguntábamos a los chavos de afuera, de X equipo, oye, si el día de hoy te ofrezco, sin ningún problema, sin hacer sentir mal a nadie, venirte tú a la Gambetta y dejar a tu equipo, ¿te vendrías? Sí.
De 10, 10. De 10, 10. Pero después les volteé la pregunta a los de la gambeta. Oye, tú al principio del proyecto, cuando no había equipos, no había nada, o sea, cuando simplemente fue el draft. Sí. Oye, cuando llegaste a la gambeta, ¿qué pensabas? Puta, ¿qué es la gambeta, güey? Sí. O sea, ¿sabes? O sea, Sí, yo quiero jugar para GRMX. sí, exactamente. Pero ya después ahorita, pregúntale a quien quieras de aquí, de la People's League y de la gente que sepa de la Kings League. Si no quisieran jugar aquí, todos quisieran jugar, güey. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que aquí vienen a un club Sí. con muchos beneficios, no solamente económicos, deportivos, emocionales, integrales, güey. Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Muy bien. Vamos ahorita ya a cerrar un poquito hacia el fútbol profesional, porque quiero hacer una dinámica aquí de los Gambetops. Tenemos un par de minutos, Fer, para elegir a los jugadores con más talento que tú ves actualmente, tú que sabes de esto. Así que hagamos que el tiempo cuente. La sección atrás Jack Daniels, bebida de grabación. Vamos con Gambetops. Me gustaría, Fer, tú que analices esta parte también justo técnica, esta parte del ser humano. ¿Qué jugadores tú ves actualmente que te emocionan? Que tú digas, es que ese jugador me emociona por X y por Y. Mucha gente no sabe, pero por ejemplo, yo desarrollo mucho de mis entrenamientos de desarrollo técnico basándome en ver jugadas específicas de futbolistas en YouTube. Okay. Digo, a ver, cómo jugaba Zidane y cómo lo hacía. Robinho, por ejemplo, Kaká en su tiempo, ¿no? Dennis Bergkamp, etc. Quaresma, porque Quaresma le pegaba espectacularmente de 3 dedos. Jugadores actuales, Lamine Yamal, Mbappé, Bellingham, etc, etc, etc. Pero yo ahorita que diga, estos jugadores, neta, qué locura verlos en el campo, por lo que yo veo detrás, no solamente de cómo se ven para las cámaras. Vitinha es una cosa de locos. Tú ves Vitinha, el tema de sus recepciones, de sus controles con ambos perfiles, parte interna, parte externa, y dices, es una locura. Que es la cantidad de recursos que tiene él mismo para salir de ciertas situaciones y ser provechoso, ¿no? Y los ritmos con los que te marca los movimientos, cómo juegas a las espaldas, cómo se posiciona, dices, es una locura ver a Vitinha. ¿Quién más me gusta brutalmente? Y lo pudieron ver ahorita, pero yo tengo viéndolo de hace rato, por los recorridos que hacen como lateral izquierdo, cómo se integra el ataque, cómo repliega, cómo sale jugando. Nuno Méndez. Sí. Le hizo una jugada a España donde recibe de adentro hacia afuera, con la planta, pisa y abre con parte interna, que se la hace a Lamine Yamal, pisa, parte, que son ejercicios que yo hago en los entrenamientos. ¡Qué locura! ¿Qué otro jugador te puedo decir que digo, para mí marca muchísima diferencia? El tema, por ejemplo, de este que juega también, ¿cómo se llama? Fabián Ruiz. Fabián Ruiz, cómo te marca también los tiempos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Los giros. Okay. Los giros, cómo cuando recepciona ya está posicionando su cuerpo en cierto ángulo para que pueda girar con el tema del balón. O sea, esos tipos de detalles la gente no lo ve porque lo que ven son las bicicletas de Vinicius. Sí. O sea, lo que ven son los recortes de Lamine Yamal. Sí, que no están mal, pero o sea, tienes que identificar esos detalles. Y yo me acuerdo mucho de profes de morro que sí nos decía, ve a ver fútbol. O sea, algo que nos decía él, vean fútbol. O sea, eso es clave en tu desarrollo como se hace en desarrollo futbolístico. Ve fútbol, pero no lo veas para reventar al güey que está jugando y para curártela. Ve para identificar al güey la posición que juega, que tú quieres jugar esa posición y ve qué hace bien y qué hace mal. Y como dices, esa parte, cómo posiciona el cuerpo. O por ejemplo, yo veía mucho de Pedri y Xavi en su momento, que los tipos tienen de pelota a su compañero y tas. O sea, el espejeo. 15 espejeos en 10 segundos, que no es casualidad que cuando la agarre y dice, no, tiene ojos en la espalda. No, el tipo volteó 15 veces para ver qué hay atrás de él. Y la gente no sabe eso. O sea, el espejeo en un contención es fundamental. O sea, el de ver cómo estás parado constantemente es brutal. Te pongo una experiencia también brutal. Yo trabajo mucho gimnasio y yo hacía mucho el tema de hombro, hacer trapecios. Este movimiento con las mancuernas aquí abajo. Yo soy contención o jugador de contención. Yo giro mucho. Y un día por hacer tanto trapecio, cuando giro, contractura. Desde ese momento, que fue hace como 6, 7 años, yo dejé de trabajar trapecios, güey. ¿Por qué? Porque necesito girar a ver cómo estoy parado. Entonces, esos detalles mucha gente no lo sabe. Está interesante, la neta. Entonces, bueno. Y que al final de cuentas es un hábito, ¿no? Yo lo he visto también que de repente, hasta calentando, hasta que estás como en los pases de coordinación, la costumbre de que, oye, me viene mi pase, espejeo, aunque estoy entrenando, aunque sé que no tengo rival,
me acostumbra a mi cuerpo a que siempre tengo que... Y hay que poner ejercicios específicos a esas posiciones. A ver, yo soy, por ejemplo, el que está apoyando, ¿no? El entrenador. Y está mi contención trabajando. Yo le pongo atrás a un jugador que tenga 2 platos. Ya. Entonces, antes de darle el pase, el jugador que está atrás levanta un color. Entonces, ¡azul! Y voltea y da el pase. Y son 10 repeticiones. Rojo. Y recibe y ya sabe para dónde jugar, etc, etc. Sí, porque luego si quieres hacerlo el sábado y no lo hiciste nunca entre semana, pues, o sea, no estás... O sea, tienes que entrenar lo que quieres jugar. Impecable. Vamos a cerrar, Fer, con un gambetazo, que es como estos factos, un fact que tú me dirás si compras o vendes. Y lo quise poner porque es un tema que está muy caliente y porque tú creo que es más que yo decirlo, porque yo decir que le voy a dar, sí que por eso digo o no digo, pues tú sabes esto. Y es el tema de Lamine Yamal. O sea, ¿crees que Lamine Yamal, 17 años, en el tope del fútbol mundial hoy en día, y muy criticado últimamente por la actitud? Por un tema quizás que le llaman soberbia, un tema que le llaman quizás que se agrandó o irrespetuoso, lo que sea. ¿Tú crees que Lamine tiene un problema de actitud? No. O sea, Lamine tiene un tema de madurez. O sea, y hablando como psicólogo, cito a Anthony Bolinche, es un gran psicólogo, dice así: la madurez son experiencias de vida bien asimiladas. Tú no puedes madurar si no vives experiencias de vida. Y la plataforma que es el fútbol te brinda de experiencias de vida, ganar, perder, etc. Si tú asimilas correctamente lo que estás viviendo y maduras, ahí tenemos un gran ser humano de alto rendimiento, ¿no? Tiene 17 años, carajo. Tú y yo con 17 años, ¿qué estábamos haciendo? Estaba en prepa. O sea, y inclusive con 28, 30 años, sigues cometiendo errores de pareja, profesionales, etc. Que dices, güey, pero tenemos la excusa o el pretexto de decir, no sabía. Él lo mismo. ¿Te imaginas la presión de un niño de 17 años, güey, para que actúe correctamente en todo momento? Hermano, por salud mental debe de equivocarse. No, hipervigilado. Es que está hipervigilado. Por salud mental, Lamine Yamal debe de equivocarse con ciertos gestos, con ciertas actitudes, porque es un niño, no es un niño, es un joven sí, que está pasando apenas el proceso de pubertad a tema de ser adulto joven. Entonces, no... Mira, las etapas de desarrollo del ser humano se miden por 7 años. Okay. De 0 a 7, infancia. Okay. De 7 a 14, ¿qué es? Juventud. Okay. Juventud, pubertad. De 7 a 21 es 14, 21. Adolescencia. Sí. Y de 21 a 28, ¿qué es? Joven. Adulto joven. De 28 en adelante, 35, ya eres adulto. Sí. Entonces, los ciclos de vida se miden por 7 años. Entonces, tiene 17, hermano. Está en la pubertad. Entonces, imagínate. O sea, a Lamine Yamal deben de ponerle, por supuesto, un psicólogo. Y la gente a su alrededor tienen que protegerlo y orientarlo de la mejor manera posible, permitiéndole que se equivoque. Porque si cuando se equivoca lo vamos a juzgar y lo vamos a matar, los que estamos mal somos nosotros, no él, güey. Entonces, yo honestamente creo que ahora Lamine y su entorno deberían tener esta conciencia de cómo protegerlo adecuadamente, y los clubes también. Sí. Pero yo honestamente creo que lo que hace falta mucho en el fútbol profesional son profesionistas y que se les pague acorde al nivel de exigencia que se les está pidiendo, güey. Y que al final de cuentas, por ejemplo, hablando del tema de Lamine Yamal, estás hablando de la última evaluación de Transfer Market, vale 200 millones de euros, que obviamente yo creo que si lo quisieran comprar sería más de eso. Es un activo del club de 200 millones de euros. Estamos hablando de... Que vale más que todo el fútbol mexicano. Exacto. O sea, un activo, y es un activo de una empresa. Tienes que cuidar tu activo. Es decir, si ese activo fuera una máquina que hace zapatos, fuera una computadora que hace IA, o sea, ¿cómo la cuidarías? La tienes que cuidar, la tienes que dar mantenimiento, o sea, y le pagarías a los técnicos que cuidan esa máquina, les pagarías bien para que no se eche a perder esa máquina. Claro, pero también el psicólogo debería ser muy inteligente en esos aspectos, ¿no? Dime, no sé si tú has ido al psicólogo. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste al psicólogo? ¿De qué edad? No, ya grande. Fui como a los 29, 28 primera vez. 29, 28. La sesión de psicología clínica, normalmente por un tema monetario, dura entre 45 a 1 hora. Sí, correcto. Pero tú a un jugador de fútbol que tiene menos de 21 años, una sesión de psicología debería durar entre 15 a 25 minutos. Porque el chavo dice, güey, de por sí, no quiero escuchar a un tipo que venga a decirme qué tengo que hacer o cómo debo de comportarme. En 15 minutos, sé conciso. Ya. Te pongo un ejemplo. Esto es un tema de psicología, vuelvo a lo mismo. Tiene que ser el mensaje con el acrónimo SER, ser. Un mensaje debe de ser sencillo, entendible y repetible. Ok.
El mensaje debe ser sencillo para que la gente lo entienda. Y si la gente lo entiende, lo va a repetir. Pero ¿qué pasa? Por querernos ver más chingones de lo que somos, la complicamos. El mensaje es complicado, no entendemos ni madres y no repetimos nadie. ¿De quién es culpa? ¿Del receptor o del comunicador? No, del emisor. Ay, que tiene, ¿sabes? Es relativamente relacionado, pero que muchas veces decimos como, güey, es que no me entendiste, es que tú no me entendiste. A ver, tú no te explicaste, güey. Ese cambio de chip a mí se hace como muy fuerte. ¿Y güey. sabes cuándo No lo me entendí, expliqué. Jesús? Yo empecé entrenando futbolistas. Mi historia de vida es una locura porque yo empecé al revés, güey. Yo empecé entrenando futbolistas de primera división. Yo empecé con Jair Pereira, Carlos Fierro, Chofis López, Ángel Saldívar, José Juan Macías en su tiempo, ¿no? Yo empecé con ellos. Y después fui bajando de categoría. Sub-23, sub-17, sub-15 y después con niños de iniciación completamente, entre 7, 8, 9, 10 años. Entonces tengo todo el margen para entender cómo funciona el sistema de desarrollo de un futbolista en sus etapas formativas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? No, o sea, que tienen que entender lo que estás diciendo. Ya. Que le hablo completamente distinto a un tipo de primera división que a un niño. Claro, sí. Yo con los niños me bajo y mi nivel de comunicación es acorde a su nivel de captación, güey. Sí. Y le hablo A, B, C. Mi instrucción es clara, precisa y concisa. Y con el de primera división tengo que hacerle consciente el mensaje, hermano. Sí. Entonces, todo eso que te lo da, la lectura, el conocimiento, la experiencia, y pues que te Y vuelves. que también dicen que, o sea, para que realmente sepas un tema, es que si eres capaz de explicárselo a un niño de 5 años. Ahí está. No, qué increíble. Fer, pues la neta no te quiero quitar más tiempo también, que no se alargue de más el episodio, pero está impecable la neta conocer todo esto. Creo que nos da, pues digo, el tema da para muchísimo más, no es evidente. Platícanos un poquito tus redes, los libros, dónde conseguirlos. Fernando Castillejo R es mi perfil en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube y en Threads. Ok. Y el tema de los libros los pueden conseguir los que son de otros países como Argentina, todo Sudamérica, Europa inclusive, en Amazon.com. Okay. Que por cierto, la gente de Argentina yo la quiero un chingo, güey. ¿Sabías que el 45% de mis seguidores son de Argentina, güey? ¿Neta? Sí. O sea, la gente trae como este pique entre México y Argentina, güey. A mí los argentinos me fascinan, güey. Entonces, gracias a toda la gente de Argentina que me sigue. Y en México pueden adquirir el libro en Amazon.com.mx. Ok. Y ya está. Y tienes que es cómo llegar a primera división. Tengo uno que es de relaciones públicas, que es el de no toque las puertas, túmbalas a golpes. Y tengo el de parteaguas, que es el tema de los 4 pilares del desarrollo humano. Impecable. Salud, amor, dinero y felicidad. Y de cada uno doy lecciones de vida. Impecable. Pues eso, o sea, creo que siempre es como esa pregunta, tío. La hacen muchísimo en Gambetta. A mí me sorprende que en los DMs, de que, Gambetta, nos siguen muchos chicos. Entonces, quiero ya ser futbolista profesional, ¿cómo le hago? Pues bueno, sigan a Fer, y lean el libro. Y pues eso, o sea, creo que Fer también en su contenido tiras mucho tema como desarrollo técnico, tips, etcétera, pero también como me gusta mucho que platicas de cosas de la vida y eso también se hace muy interesante. Fer, muchas gracias por tu tiempo, güey. La neta sé que el tiempo vale y gracias por regalarnos de cierta manera. Entonces, pues un placer, hermano. Un placer, Jesús. Un fuerte abrazo para todos y Serginho, nunca cambies. Nos vemos, gambeteros.